En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Secretario. Gracias, presidente. Corresponde informar de los siguientes asuntos. En primer lugar, el ministro de Hacienda, el señor Mario Marcel, se excusa de asistir a la sesión de hoy debido a compromisos impostergables contraídos con anterioridad. En su reemplazo, confirma la asistencia presencial de la subsecretaria de Hacienda, señora Heidi Werner Herrera. También hay una solicitud de la presidenta y directora de Chile Setur, Asociación Gremial, solicitando ser invitado al proyecto en tabla de reactivación del turismo y de fomento de la industria audiovisual. Muchas gracias, secretario. Vamos a, no sé si podemos hacer una especie de fecha, quizás de aquí hasta mañana, para que los senadores puedan enviar ideas de invitaciones para la próxima semana para el proyecto turismo. Ya entiendo que invitamos a FEDETUR, también hay un par de peticiones y podemos hacer una sesión, invitar a distintos representantes del turismo para que nos den su opinión a posteriori de esta presentación que nos van a hacer hoy día para el proyecto. Podemos incorporar, si les parece, a Chile Setur. Podríamos incorporarla dentro de las invitaciones, ¿les parece? No, ojalá hasta mañana para poder organizarla con anterioridad, pero en realidad cuando usted disponga, senador. Bien. ¿Tiene ¿sí? Bien, vamos a empezar la discusión en particular del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica la ley 19.496, que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores en el sentido de exigir a los proveedores informar a sus clientes sobre planes, servicios que puedan resultarles más beneficiosos. Esto es del boletín 12383-03. El boletín que ya fue aprobado en general, si mal no recuerdo, secretario, recibió cinco indicaciones del senador Piu, y son las únicas indicaciones que hemos recibido. Por lo tanto, no sé si el senador quiere contarnos cada una de sus indicaciones. Senador. Muchas gracias, presidente. Efectivamente, básicamente las indicaciones dicen relación con el tipo de tecnología que se está empleando. En el mercado de las telecomunicaciones y especialmente los servicios de Internet, hemos visto que cada vez la tecnología avanza y puede ofrecer mejores servicios, a mejores precios o con mejor calidad. Por ejemplo, al mismo valor se puede entregar más ancho banda, más megabyte, y esto es porque la tecnología permite eso. Entonces es importante que los consumidores sepan si es que efectivamente están recibiendo algo adicional, y eso muchas compañías lo hacen, o si aparecen nuevos planes para que estos puedan decidir qué es lo que van a seguir teniendo. Las alternativas son muchas y aquí lo importante es la información. Esa es una de las ideas fuertes. Y la segunda es poder incorporar el concepto de la aplicación. En atención a que el proyecto de ley habla de los métodos tradicionales en la página web, pero las aplicaciones hoy están en los dispositivos, los celulares. Todas las compañías tienen sus aplicaciones y muchos se comunican a través de las aplicaciones. Por lo tanto, lo que se ha pedido a considerar como indicación es en el artículo 30 de la ley 19.496, entre las palabras de la voz Internet, y en qué agregar aplicaciones, bajo el mismo concepto, y lo mismo en el inciso 9, donde también se intercala la expresión y aplicaciones, y así dando cuenta de la existencia de esta forma. Por otro lado, sí, eso efectivamente. Por otro lado, la misma indicación propone en el inciso 8
la forma de comunicación a través de la boleta que se emite. La boleta se envía algunas veces y así algunas personas lo solicitan para disminuir la huella de carbono, no por papel, por correo electrónico. Entonces, en ese proceso del correo electrónico se puede también informar de todos estos elementos si es que las personas han dado su consentimiento. Obviamente siempre la boleta la van a poder recibir, pero el consentimiento de recibir o no información respecto a diferentes planes. Y también, que es muy importante, considerar la situación que esta información debe ser hecha, y esto está en el numeral 3 del inciso octavo propuesto, como indicación 3, que sea una vez que el plan haya entrado en servicio. Porque en la práctica una decisión puede decir, ok, viene este nuevo plan, pero el plan puede no entrar en servicio. Entonces, no se podría estar ofreciendo algo que no ha entrado en servicio. Ese es básicamente el sentido que tienen las indicaciones, tal como se han señalado. Eso es lo que podría comentar, señor presidente, y quedo abierto a cualquier duda que pueda haber sobre ella. Si no, le pediría someterla a votación. Solamente recordarle a las personas que nos puedan estar viendo que el proyecto dice en su parte medular que los proveedores de servicios de telecomunicaciones deberán informar a su costo la existencia de planes que sean objetivamente mejores para el usuario, esto es, uno o más servicios al mismo precio o un precio inferior a los mismos servicios o los mismos servicios a un precio inferior. La última también la comentó, ¿no es cierto?, de cambiar, agregar o recargo. Sí, efectivamente, pueden ser es el inciso 10º propuesto, la indicación número 5, para intercalar entre la palabra multa y la expresión por ello el o recargo. Pueden ser las dos condiciones en las cuales sí efectivamente puede haber un cobro. Ya. Eso es para defensa del consumidor, porque se asegura de que no haya un recargo o una multa encubierta bajo el rótulo de recargo. No sé si el senador Sangüesa tiene alguna opinión o simplemente lo sometemos a votación. Yo le propongo como sistema de votación, secretario, que votemos las 5 indicaciones a la vez, porque creo que es una votación económica. ¿Perdón? A ver. Nosotros tenemos observaciones más bien formales. Lo primero, que hay una suerte de contradicción, pero que se puede subsanar, entre la indicación 2, que reemplaza el inciso octavo, y la indicación 3, que modifica el inciso. Como la solución sería reemplazar el inciso octavo, pero incorporando el concepto que plantea la indicación número 3. Sí. Que es una vez el plan haya entrado en servicio al final. ¿Eso ¿no es cierto? Eso es correcto, señor presidente. Tal como lo señala el secretario, se necesita adecuar ahí para que quede claramente establecido que es una vez que el plan entra en vigencia. Es imposible comunicarlo antes porque no existe. Con esa única salvedad, presidente. O sea, pero entonces aprobar con modificaciones las dos, o quizás las, claro. A ver, perdón, el texto quedaría final. Esta comunicación se deberá efectuar en la boleta una vez que el plan haya entrado en servicio. Ahí tienen las dos cosas. También podrá realizarse de forma complementaria a través de un correo electrónico al titular, que fue explicado por el senador, previo consentimiento de este último, sin prejuicio de aquellos usuarios que han ejercido respecto de los proveedores de servicios de telecomunicaciones y el derecho de suspensión de comunicación publicitaria. ¿Quedaría eso exacto? Así es, tal como usted Entonces, lo quizás sabe. La indicación 3 era como en subsidio en el caso de que hubiese sido rechazada la indicación número 2. Así fue. Si quiere la retira, senador. En la medida en que quede redactado el numeral 2 con ese espíritu. Así viene el encabezado. Muy bien. Retiraría la 3 para dejar modificada la 2 con el concepto señalado tal como lo ha expresado. Por lo tanto, quería exactamente lo que acabo de leer, ¿no es cierto? Sí, tal como usted lo leyó. Bien. En votación entonces, secretario, se puede tomar la votación. El presidente pone en votación todas las indicaciones a este proyecto que fueron explicadas por su autor, el senador Kenneth Pugh. Senador Sangüesa. ¿A favor? Senador Pugh. A favor. Presidente. A favor. Aprobada entonces por unanimidad de los presentes y no hay nada pendiente, presidente. Despachado el proyecto.
Muy bien, si le parece a los senadores, voy a proponer que tratar de ingresarlo para el día miércoles, en la tabla del miércoles. Ya está hecha la tabla, así que dependerá del presidente de la corporación, pero si no, la semana siguiente. Bien, yo no sé si está la subsecretaria. Ya. ¿Y la subsecretaria Pardo? La de turismo venía con 10 minutos de retraso. Ya. Entonces, si les parece, vamos a suspender por 5 minutos esperando que llegue y hacemos el saludo cuando estén acá. ¿Les parece? Vamos a suspender por 10 minutos. O hasta que lleguen ambas subsecretarias.
Agradecer la presencia de la subsecretaria señora Heidi Werner, también de su coordinadora legislativa, señora Consuelo Fernández, y el coordinador tributario, don Nicolás Beme. Y también vamos a recibir en un segundito, y vamos a hablar en un minuto, a la señora subsecretaria de Turismo, la señora Verónica Pardo, y también a su asesora Carla Pinto. Así que aprovecho de saludar a todos quienes están ahora también en la sesión con nosotros. Vamos a iniciar entonces el estudio del proyecto de ley en segundo trámite constitucional sobre reactivación del turismo y fomento de la industria audiovisual, que tiene, para que conozcan los señores senadores, urgencia calificada de suma, y es el boletín 16.817-05. Así que, bueno, vamos a aprovechar la presencia de la subsecretaria Heidi Werner para darle la palabra y que nos pueda comentar sobre este proyecto. Subsecretaria. Bueno, presidente, por su intermedio, saludarlo a usted, a los senadores de la comisión. Como contexto, señalar que este proyecto de ley es parte del pacto fiscal. Nosotros, cuando partimos los distintos diálogos con representantes de las distintas industrias y de las pymes, entre otros, pero también después con cada uno de los representantes de los partidos políticos, teníamos ciertos sectores de la economía que necesitamos potenciar y que iban a generar, ¿no es cierto?, mayores niveles de crecimiento y típicamente se habla, por supuesto, del litio, de la minería verde, de las energías renovables, hidrógeno verde, economía digital, pero había un sexto que es el turismo, que surge de esos mismos diálogos. Nosotros no lo teníamos identificado como ese sexto tan patentemente, pero varios actores señalaron la importancia del turismo. Entonces, este proyecto de ley está en ese contexto, es uno de los 21 del Fast Track legislativo en crecimiento, modernización del Estado y responsabilidad fiscal. Este, por supuesto, va en la línea de crecimiento y lo que busca es, como dice su título, reactivar la reactivación del turismo y el fomento de la industria audiovisual. Ya. Entonces, lo que nosotros buscamos es, al mirar los datos, que por supuesto también después les podemos hacer llegar, el turismo era uno de los sectores que no había logrado recuperar sus niveles de actividad previo a la pandemia. Y la llegada de turistas extranjeros había mostrado una caída del 35% en 2023 respecto de lo observado previo a la pandemia del 2018. El 2024 se observa una recuperación, pero necesitamos asegurar que esa no sea solo una, digamos, el boom, de hecho, que salió hace poco también en el DF, ¿no? La entrada de turistas, por ejemplo, brasileros, a propósito de la nieve, pero que no sea solo eso, ¿no? Que sea algo que pueda continuar en el tiempo. Por lo mismo, nos importa esto, además, porque los ingresos de divisa de los turistas extranjeros mostraron una brecha de 16% respecto de lo que existía previo a la pandemia, y por tanto nosotros estimamos que hay una brecha de cerca de 50.000 puestos de trabajo en el sector que no se han recuperado los puestos previo a la pandemia. Entonces, hay un contexto, por supuesto, económico, hay un contexto también de empleo en el sector y que es parte de los temas que nos interesa abordar en este proyecto. Y por lo mismo se proponen cuatro medidas, las cuales se recogieron de varias conversaciones que se tuvieron con los gremios relacionados al sector de turismo. Uno, que es el aumento de recursos públicos para la promoción turística internacional. Hoy día existe un fondo de promoción turística que a continuación va a exponer la subsecretaria de Turismo que me acompaña, pero nosotros queremos potenciar ese fondo y también fortalecer la gobernanza del mismo. La devolución de IVA a turistas extranjeros por compra de bienes en territorio nacional. Esto es algo que ocurre en otros países, donde, ¿no es cierto?, todo esto es a propósito de lo que uno lleva como equipaje, porque no es, si no pasaríamos a la parte del comercio, claro, no. Entonces estamos diciendo que queremos incentivar el comercio y aquí, bueno, lo vamos a explicar más adelante en particular las diferencias que tenemos con otros países donde es como muy acotado en ciertos tipos de
tiendas que tienen que calificar para eso, nosotros estamos haciéndolo más amplio. Lo otro es la devolución de IVA a las empresas extranjeras que realicen proyectos audiovisuales en Chile destinados a exhibirse fuera del país, porque queremos mostrar hacia afuera, es muy complementario este punto 3 con el punto 1 del Fondo de Promoción Turística. Uno puede salir a mostrar el país, pero también otra forma de mostrarlo es que en la industria audiovisual, que sea principalmente para consumo externo de películas, lo que no significa que se vean dentro de Chile, pero no estamos hablando de producción nacional para ser vista dentro del país, sino para que su principal objetivo es que sea proyectado en el extranjero. Y otras medidas para promover la formalización en la prestación de servicios de alojamiento. Esto, el punto 4, de hecho, surge de toda la discusión que se tuvo en la Cámara, en particular de algunos gremios más pequeños que daban cuenta de la necesidad de cómo nos hacíamos cargo de la informalidad que existe con algunos alojamientos y esta competencia desleal respecto de aquellos que son formales y cumplen con todas las reglas. Entonces, sí. Senador. Sí, eso tiene que ver con el alojamiento que se da a través de esta página y de esta... Lo voy a explicar más adelante, en particular cada una de las medidas, pero efectivamente parte de eso es que hoy día existen un conjunto de plataformas, ¿no es cierto?, donde uno hace la reserva y lo que está detrás de esa plataforma no necesariamente, en algunos casos, por supuesto, son hoteles, hostales establecidos que están con iniciación de actividades, etcétera, otras veces no. Entonces lo que buscamos con estos 4 ámbitos es sostener y profundizar la tendencia al alza que hemos estado observando en los últimos meses en la industria. El objetivo es aumentar en más de 1 millón al año la cantidad de turistas extranjeros que ingresan al país, superando los 5 millones anuales de turistas extranjeros. Entonces buscamos de esta forma generar una entrada de turistas que tiene distintos efectos multiplicadores en la economía, con mayores entradas de divisas, mayores ingresos para empresas directas o indirectamente relacionadas con el turismo, fortalecer, por supuesto, el sector turístico. Entonces, respecto del Fondo de Promoción Turística Nacional, la idea es crear este Fondo de Promoción Turística Nacional destinado a financiar las acciones del mercado en distintos mercados de destino. Los recursos serán ejecutados a través de la Servicio Nacional de Turismo. La ley compromete recursos que duplican el actual aporte que se hace hoy a través de la ley de presupuestos de cada año para la promoción turística internacional, contando con un aporte base más un aporte variable. Por 5 años, con un aporte base del orden de $10 millones y por 5 años con un aporte variable equivalente al resultado de esta fórmula, que en lo que hace en la práctica es que corresponde a un aporte de $2 por turista, proyectando al menos 5 millones de turistas al año, lo que hace que sean otros $10 millones que equivale a duplicar a los recursos que hoy día se cuentan. Para poder financiar esto de manera responsable, lo que se establece en este proyecto de ley es una tasa del 1.25 sobre el precio por noche del servicio de alojamiento contratado por turistas extranjeros. La tasa aplicará solo respecto a los turistas no residentes, quienes actualmente gozan de la exención de IVA. Eso es bien importante. No es que ellos paguen el 19 más un 1.25. Ellos no pagan el 19, no pagan IVA. Los turistas extranjeros están exentos de IVA. Entonces, este 1.25, que en realidad, si uno piensa que uno puede pagar por noche 200.000 pesos, un 1.25 no es más que un poco más de 2.000 pesos. Entonces, estamos hablando de órdenes de magnitud pequeño, pero que sí nos permiten financiar estos aportes al Fondo de Promoción Turística. Y para eso se usa la factura de exportación, que voy a explicar más adelante también los cambios que se están haciendo para hacerla más fácil su uso por parte de la industria, especialmente por los pequeños. En cuanto al pago del servicio, que se realiza a través de plataformas digitales, esta será la obligada de retener y enterar la tasa de turismo. Entonces, de esta forma, lo que se hace es que una vez que uno hace la reserva a través de la plataforma, en ese momento
como hoy día ocurre, por ejemplo, con el IVA a propósito de los bienes, que las plataformas son las que recaudan, esto también se puede hacer de esa forma. Igualmente, se establece que el establecimiento de alojamiento será solidariamente responsable del pago, eso para evitar que se evada el pago del 1.25 por parte, sobre todo, de los alojamientos. Esto también va en línea con el tema de la informalidad que mencioné previamente. Como señalé, los mayores recursos permitirán financiar de forma fiscalmente responsable los mayores aportes al Fondo de Promoción Turística. La segunda medida, que es la devolución de IVA a turistas extranjeros por compra de bienes muebles en el territorio nacional, esto es elevar el atractivo turístico de Chile. Por supuesto, las personas que vienen desde muy lejos no van a venir especialmente a Chile porque les van a devolver el IVA de lo que compren en bienes que van en su maleta, ¿no? Pero sí nos parece que nos equipara con otros destinos de Latinoamérica. Ese es un poco el objetivo, ¿ah? Y es complementario a todo lo que se va a hacer por el Fondo de Promoción Turística, que es como la base de cómo llegamos a que más turistas extranjeros vengan al país. Califican bienes muebles de uso o consumo personal que el turista extranjero pueda llevar en su equipaje al momento de abandonar el territorio nacional. Esto se trabajó en la Cámara. Nosotros originalmente teníamos un monto distinto, pero generamos indicaciones con los asesores y asesoras de los, en particular de los diputados y diputadas de la Comisión de Hacienda de la Cámara, donde se establece un mínimo de 0,5 UF, esto porque en realidad igual hay un tema de costo de administración de la devolución, entonces para menos de eso no es adecuado, pero de 0,5 UF como mínimo y un máximo de 15 UF, que es alrededor de 567.000 pesos a la fecha, porque se entiende que esto es parte del equipaje de las personas. A diferencia de otros países, lo que aquí se está proponiendo es que el beneficio no está circunscrito a una lista cerrada de comercio. Uno a veces cuando va a otros lugares y dice tax free, pero hay unos que dicen tax free, otros que no lo dicen, y no es como que uno lo puede usar en cualquier lugar. Esto en realidad se puede usar en cualquier comercio sin que necesariamente el comercio tenga que hacer un trámite adicional. Eso también fortalece los comercios pequeños, de menor tamaño, en distintos lugares y localidades del país a lo largo de las distintas regiones. El monto de devolver será igual al valor del IVA soportado por los bienes que se clasifiquen, menos el costo de administración de la devolución, y el Servicio de Impuesto Interno va a licitar el servicio a privados, que es normalmente lo que uno ve en los aeropuertos, en las salidas más importantes. Hay alguien que hace, este trámite que se licita. Para recibir la devolución, el turista deberá presentar una solicitud en la forma de que termine el Servicio de Impuesto Interno. Por supuesto, estamos trabajando en que esto sea expedito y con una plataforma y no llenando un montón de papeles que van a quedar ahí a propósito de nuestro trabajo con el senador Piug en transformación digital. Pero sí es verdad, sí tenemos muchas cosas. Sí. Y por supuesto necesitamos mecanismos que permitan fiscalizarse al momento de la entrega de la devolución. También se contempla la devolución del IVA a empresas extranjeras que realicen producciones audiovisuales en el territorio nacional. Se busca posicionar a Chile como un lugar de atractivo para las producciones audiovisuales extranjeras, como cortometrajes, documentales, series, películas. La mayor atracción de producciones tiene múltiples beneficios: aumento del ingreso de divisa durante el rodaje, contribuye a mostrar el patrimonio cultural y natural de nuestro país y transfiere también la experiencia y conocimiento a la industria audiovisual local. Se establece un procedimiento de devolución de IVA para todos los servicios contratados en el territorio nacional por las empresas extranjeras no residentes que realicen los proyectos audiovisuales. También aquí trabajamos una indicación que señala explícitamente que dichos proyectos deben tener por objeto ser emitidos en el extranjero, para que no vaya a venir una empresa extranjera en realidad, por ejemplo, a firmar una publicidad que solo tiene como destino el mercado nacional,
y tenga la devolución del IVA. Ese no es el objetivo es que se muestre al país afuera. Y se crea el registro de prestadores locales de servicios relacionados con la industria audiovisual, que será administrado por el Servicio de Impuesto Interno. Esto también fue parte de una indicación de la Cámara. El proyecto original, esto era administrado por el Ministerio de las Culturas. Esto no significa que el Servicio de Impuesto Interno no le pida opinión al Ministerio de la Cultura cuando corresponda. Esto a propósito del registro de prestadores locales, para que cuando las empresas vengan a Chile a hacer una filmación de una película, una serie, etcétera, y requieran contratar personas dentro del país, tengan el registro sobre a quienes los que estén en ese registro pueden ser contratados, y de esa forma también es más efectivo y controlable la administración de la devolución del IVA. Sí. O sea, para acceder a la devolución del IVA, solamente lo van a poder contratar las empresas que estén registradas en el registro. Claro, ellos podrán contratar servicio a través de empresas de registro para facilitar la operación de la devolución del IVA, pero también efectivamente pueden tener catering, que también podrían solicitar la devolución del IVA. Eso no es estoy hablando, esto es el registro respecto de los servicios en relación a la industria audiovisual local, ¿ya? Pero también podrían pedir la devolución del IVA por el catering o por el alojamiento, en realidad hoteles no, porque son extranjeros, así que... Claro, por ejemplo, por eso digo, la alimentación, otras cosas que no van a estar en este registro. Por eso es lo que quiero decir, que este registro respecto de Pero no es tan lo que fácil la línea... propiamente tal es producción audiovisual. Pero igual ellos podrían contratar otras áreas, como Sí. por ejemplo la comida, y eso también se le puede devolver el IVA. Pero ellos no van a estar en el registro de audiovisuales. Por eso. Y por último, en el cuarto punto están las medidas contra la informalidad del sector. Esto es algo que, como señalé previamente, durante la tramitación en la Cámara se buscó fortalecer las medidas que fomentan la formalización de la industria de servicios de alojamiento, acordando facilitar la emisión de la factura de exportación, porque lo que se levantó sobre todo de las pequeñas empresas de menor tamaño, de que no era fácil para ellos emitir una factura de exportación, lo cual significa que si son formales, están emitiendo una boleta y estaban pagando el IVA completo por turista extranjero, en vez de haber quedado exentos de ese pago del IVA por turista extranjero, que hoy día pasaría a ser un 1.25. Y que es lo que al levantar en las distintas audiencias y también en conversaciones que a nosotros nos solicitaron por lobby algunos gremios, es que era que pudiésemos establecer, o más bien eliminar el requisito de que la factura de exportación fuera solo con moneda extranjera, sino que pudiese ser emitida en pesos. Y eso es algo que se levanta en este proyecto de ley. Y también se obliga a las plataformas de intermediación a informar al Servicio de Impuesto Interno respecto de todas las transacciones que se llevan a cabo a través de sus plataformas. Esto también para un mejor control de los alojamientos informales que terminan siendo reservados a través de las plataformas. Otro que surge del trabajo en la Cámara es que al término del cuarto año hay dos tipos de trabajo. Uno que es un cronograma de seguimiento de la implementación de la ley, que hay una medición permanente, y hay otra que al cuarto año de entrada en vigencia los Ministerios de Hacienda y Economía realizarán un estudio de evaluación objetiva sobre el impacto de las acciones del Fondo de Promoción Turística Internacional para lo que es la atracción de extranjeros en el país, y este estudio será presentado a las comisiones de Hacienda y Economía de la Cámara y el Senado para que sirva de fundamento de realizar modificación a la ley, incluyendo el financiamiento del fondo, porque hoy día en el proyecto de ley tiene una duración de 4 años. ¿Qué es lo que se establece acá en este informe? Este es un resumen del informe financiero, donde la estimación respecto de la recaudación de la tasa de alojamiento
Después tenemos el gasto tributario neto de devolución de IVA de turista extranjero, que lo estamos previendo a partir del año 2026. El gasto tributario de devolución de IVA por la industria audiovisual. Eso genera mayores ingresos que no son tan importantes porque hay varias medidas, ¿no es cierto?, acá que tienen que ver con gastos tributarios que en la práctica no son recaudación. Y después están los mayores gastos, aportes al fondo, que se estiman del orden de más de 8.000 millones por año, el primer año partiendo con 6.900. A nosotros nos interesa mucho que este proyecto de ley efectivamente pueda quedar totalmente tramitado a la brevedad para que sus efectos ya se puedan ver a partir de enero del 2025, que además es el verano en Chile y uno esperaría que más turistas vengan y en ese sentido potenciar. Después hay una segunda parte del proyecto que tiene que ver con el trabajo de la institucionalidad de promoción turística, que si le parece, presidente, por su intermedio lo puede exponer la subsecretaria de Turismo. Muchas gracias, subsecretaria. Termina acá su presentación entonces y le damos la palabra a la subsecretaria de Turismo. Bueno, primero le damos la bienvenida. Gracias por estar acá, porque no la señora Verónica Pardo. Y también le damos la bienvenida a la señora Carla Pinto. No sé si vino su asesora, que está por ahí. Bien. Tiene la palabra su secretaria. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Disculpen el retraso. Estábamos en toda la contingencia a propósito de las fiestas patrias, calculé mal el tiempo de desplazamiento, así que les pido disculpas por haber llegado unos minutos más tarde. Tenemos una presentación un poco distinta a la versión que está acá. Esta va a imprimir en este momento y se las vamos, entiendo que entra en cualquier momento, pero dicho lo anterior, la institucionalidad, ahí está. Sí. Ahí sí. No, no es esa. ¿No es esta? No. No importa, le están sacando copia, coméntenos. Sí. Lo que les voy a presentar tiene que ver con lo que existe hoy día y lo que nosotros estamos proponiendo se reponga porque no que salió así de la Cámara de Diputados y es la propuesta que les voy a comentar. Existe hoy día, y parto con eso, existe un comité de ministros del turismo que es quien aprueba la perspectiva de todo el desarrollo del turismo en general del país. Yo soy, efectivamente, tengo que presentarles a ellos el plan anual de todo lo que sucede. En particular, van algunos temas también de promoción turística. O sea, ellos no entran en directo y en ese comité de ministros está el Ministerio de Obras Públicas, está el detalle en todo caso, está el Ministerio de Medio Ambiente, están todos los ministerios en general que inciden a propósito de las condiciones habilitantes en que el turismo se puede desarrollar de mejor manera y a la vez si ellos cambian e incorporan las perspectivas turísticas se puede desarrollar de mejor manera también el turismo, entendido que nosotros somos una subsecretaría que lleva un 3,5% del PIB, 651.000 empleos, necesitamos que muchos ministerios tengan la perspectiva turística en su toma de decisiones. Esa es la presentación final, pero no sé si se puede cargar la otra presentación, porque no está cargada en pantalla la otra. Sí, la recibimos recién. Sí. Pero esta es, ¿no es cierto? Esa de ahí es, sí. ¿Y podemos sacarle copia a esta última para la que Sí. tengamos? Sí, por supuesto. Es que no sé, está... Está. Sí, es que son muy parecidas, pero si nos dan un momento la podemos cargar. Ah, pero la tienen ahí, no sé. Sí, la acabamos de recibir. Creo que está imprimiendo. Está bien. No, siga nomás. Sí. Igual cuéntenos por mientras. Sí, les comento. Entonces, hoy día existe un Consejo Consultivo de Promoción Turística, un consejo público-privado, donde están representados organismos públicos y también privados de carácter nacional, más algunos de carácter regional. Cuando hablo de carácter nacional son Chilesertur, Fedetur, y de carácter regional hay 3 regiones que están representadas y las regiones postulan a este Consejo Consultivo. Este Consejo Consultivo, el cual presido yo,
tiene la facultad de opinar, dar propuestas de acción sobre las cuales se toman las decisiones de cómo se hace la promoción turística internacional. Y esta promoción turística internacional se hace sobre una estrategia de marketing internacional que se actualizó el año pasado y que no se actualizaba desde el año 2016. Y esto darle el contexto que cuando se hace la promoción internacional no es sin una evaluación previa y sin una mirada técnica de cómo, por qué y para qué, cómo vender el país, dónde vender el país y de qué manera vender el país. Vender la promoción del país, no vamos a vender el país, disculpe, una precisión no menor. Pero esa es la precisión que nosotros hacemos y me es importante darle ese contexto porque lo que nosotros estamos proponiendo lo que se está proponiendo en este proyecto de ley es el fortalecimiento de esta institucionalidad con más mirada regional, con más mirada nacional y que efectivamente lo que se ha trabajado bien y bien evaluado por el sector privado siga ahora, que es el trabajo público-privado en materia de promoción y turismo internacional. ¿Qué es lo que existe hoy día? Como les comenté, existe este comité de ministros donde está Economía, Obras Públicas, Vivienda, Agricultura, Bienes Nacionales, Medio Ambiente, Ministerio de las Culturas, dentro de otro, y ha aceptado ser parte también de manera como no está oficial el Ministerio de Transporte, que también es relevante dentro de la mirada de turismo. Ellos, si bien toman decisiones en términos generales, no toman decisiones específicas sobre la promoción internacional. Y aquí les muestro lo que existe hoy día en materias de promoción internacional. Existen yo en particular, por el rol que me ocupa en estos momentos, soy la subsecretaria y soy quien presido el Consejo Resolutivo tomando las decisiones que corresponden a las materias de promoción internacional como presidencia del Comité Resolutivo. Después está el Consejo Consultivo de Promoción Turística, que era el que yo les señalaba, es un comité donde estoy yo presidiendo, está el director de Cernatur, existen directivos superiores hoy día de distintos servicios públicos y en la misma cantidad de integrantes, gremios del sector, que en total son 7 privados a nivel nacional y regionales, 3 en este caso, solamente de 3 regiones. Nuestro el rol es asesorar y colaborar a la Subsecretaría de Turismo, este rol del Consejo, en la formulación de la promoción del turismo de manera nacional e internacional. Y analizamos la estrategia de marketing internacional y proponemos cómo, como decía yo, se vende el país. Luego de eso está Cernatur. Cernatur es quien, a través de su área de marketing, ejecuta las acciones que se deciden en el Consejo Consultivo. Estas tienen una evaluación. Hay un consejo de la DIPRES que ha evaluado la acción que nosotros tenemos mucha mirada específica de cómo lo estamos haciendo, de cómo gastamos, del impacto que tiene, y hay un informe que va a salir pronto porque ya nos informaron que tenemos una evaluación de cómo se ha hecho el año pasado. Y dentro de este Consejo Resolutivo también existe el Comité de Mercado. ¿Qué es lo que son los comités de mercado? Son comités que hay representantes de gremios, son parte del Consejo Consultivo y tiene por objetivo analizar y promover acciones específicas para algunos mercados, porque nosotros definimos en función del presupuesto que tenemos y en función de la estrategia de marketing internacional dónde ir. Por ejemplo, en Brasil, a propósito de que sabíamos que los mercados de larga distancia de Europa no iban a llegar después de la pandemia con tanta rapidez como nosotros necesitáramos que llegara, aumentamos las acciones de promoción en Brasil y por lo tanto el Comité de Mercado Brasil ha trabajado con mucha más fuerza logrando conexiones internacionales, conexiones a Brasil en 10 estados distintos. Eso es un ejemplo de cómo funcionan hoy día los comités de mercado y tienen participación público-privado y tienen por objetivo definir acciones específicas para con los países donde es un mercado objetivo. La lámina siguiente, las modificaciones propuestas que nosotros tenemos en función a cómo hoy día nosotros funcionamos. ¿Se puede pasar la otra lámina? Es primero restablecer el mecanismo de gobernanza público-privada que nosotros habíamos propuesto. Y el mensaje, y eso significaba tener una comisión de promoción turística internacional con gremios y bueno, no importa. No, no es la final. No es la misma que tienen impresas, pero no importa. No sé por qué pasa, hay una mezcla rara, pero no importa. Es restablecer, la que tienen impresa es la versión final.
con 8 órganos públicos y 8 órganos privados, aumenta la cantidad de participantes en la Comisión de Promoción Turística con respecto a lo que existe hoy día, 4 de nivel nacional y 4 de nivel regional, 1 por cada una de las macrozonas. Y aquí quiero tomarme unos segundos. Cuando hablamos de macrozonas, no es algo es algo que está pensado y está estudiado. Nosotros vendemos Chile cuando vamos más afuera, según el análisis de marketing internacional, nosotros vendemos Chile en una macrozona que es la macrozona norte, que vende el altiplano, el desierto de Atacama, toda la experiencia de las estrellas y el astroturismo, la macrozona centro, que vende desde Santiago a Valparaíso la experiencia de Cordillera Mar y todas las viñas por la experiencia no turística, la macrozona sur, que vende en ríos, lagos y volcanes, la experiencia que tiene la región de la Araucanía, los ríos y los lagos, y la macrozona extremo sur, Patagonia y Antártica chilena. La vendemos así. Además, cuando vamos internacional, vendemos la macrozona insular, que para el caso de tener comités macrozonales, no lo vamos a homologar, lo vamos a incorporar a la geografía no insular, porque si no tendríamos a Rapa Nui solamente representado en una macrozona. ¿Sí? Nosotros, el archipiélago Juan Fernández, Chiloé y Rapa Nui, para nosotros la macrozona insular, y la vendemos como una experiencia per se, pero a propósito de las macrozonas que proponemos acá, lo ponemos pasar efectivamente al territorio no insular para poder tener solo 4 macrozonas y no 5. Pero lo que quiero explicarles con esto es que las macrozonas están pensadas como nosotros vendemos, que en Chile hay más de una experiencia y no solo basta con venir a Santiago de Valparaíso, sino que también es bueno venir al norte, al centro sur y al sur extremo, la Patagonia, como la oferta de Patagonia y Antártica chilena. Comento esto porque Chile no tiene un posicionamiento alto en términos de promoción turística internacional, nosotros lo estamos retomando y muchas veces nos preguntan, pero ¿por qué no se promociona mi región en particular? Lo que nosotros, mientras más lejano es el destino, más integrado tiene que ser la oferta que hacemos. Es más, inclusive con los ministros de toda la región del sur hemos desarrollado una marca, les pongo por ejemplo, de Visit Sudamérica, justamente para que Asia, cuando venga a América del Sur, pueda viajar por más de un país y no vengan específicamente a un país, porque ellos buscan quedarse mucho más días. Entonces, mientras más lejano es el destino, más integrado y más amplia tiene que ser la oferta que uno hace. Por eso es que nosotros lo estamos agrupando por macrozonas. Y por último, en la última página, lo que nosotros propusimos es crear adicionalmente para estos comités macrozonales un trabajo de efectivamente poder tener una conformación de estos comités para poder, con los fondos que vengan de la promoción internacional, con estos fondos que se crean a propósito de lo que planteó la subsecretaria Verne, es poder tener decisiones macrozonales como poder contribuir a la toma de decisiones de nivel nacional. Hoy día los comités macrozonales en tomas de decisiones presupuestarias específicas no existen, y eso es una propuesta adicional para hacernos cargo también de una demanda que hemos escuchado, y con justa razón, que las macrozonas y las regiones quieren ser parte de la toma de decisiones de cómo se define la promoción turística internacional. Hoy día ellos son parte, a propósito del Consejo Consultivo, pero son solo 3 representantes de las regiones, y la propuesta es que efectivamente representen más en la comisión, y además exista estos comités macrozonales. Por lo tanto, y en la última lámina está la presentación final, efectivamente, bueno, que exista un comité de promoción turística, existan los comités macrozonales y existan los comités de mercado. Esa es la presentación global. Muchas gracias. Le voy a dar la palabra, pero yo me había autoasignado la palabra antes que usted, senador, si me permite. Pero quería hacer una pequeña bueno, primero agradecerle a las dos la presentación del proyecto de ley. Yo quería hacer algunos comentarios. Yo estuve leyendo exactamente lo que la Cámara nos envió. Y obviamente hay muchas cosas de las que se hablan que no están porque fueron, deduzco, rechazadas, ¿no es cierto?, la tramitación anterior. Pero quiero hacer los siguientes comentarios. Primero, yo entiendo que el fondo está asegurado por 4 años, pero el impuesto es permanente. Entonces, para mí creo que es importante que
haya una unión, que si el fondo, si el impuesto, que el fondo se mantenga mientras esté el impuesto, eso es lo primero. Lo segundo, en los transitorios hay una cosa que es curiosa, que es la devolución del IVA partiría el 2026, pero el impuesto el 2025, entonces ahí quizás habría que igualarlo, creo yo. O por lo menos creería razonable eso dentro de los transitorios. Respecto a la gobernanza del fondo, hay dos cosas que creo que hay que revisar bien. Primero, yo veo un fondo que está gobernado básicamente por instituciones públicas. 8 pero además el reglamento para la elección de los otros 8, el sector privado, es un reglamento que entrega el propio gobierno. Entonces, yo creo que esa proporción para mí, yo creo que es mucho mejor para el turismo que los afectados o las personas que están, digamos, en el turismo puedan ser resolutivos, y no depender de las decisiones o de la visión política monolítica que puede tener. Me sorprende mucho que por ejemplo, se incorpore a la Subdere. No veo por qué la Subdere puede estar en un fondo de turismo, especialmente cuando la Subdere es un organismo que muchos alcaldes y concejales van a pedir recursos, digamos. Entonces a mí eso por lo menos me prende las alertas de que se considere la Subdere como parte de la gobernanza un fondo de $20 millones para promoción. Lo otro que quería preguntar, quizás no para ahora, pero ojalá lo preguntado, es que se hace un cálculo de recaudación con el 1,25% del impuesto. Sería interesante verlo solamente me imagino que la idea es que sea más o menos del tamaño de lo que está poniendo el fisco, porque como los impuestos no se pueden dedicar a algo exclusivo, lo están haciendo a través de un cálculo, quizás ver esos cálculos para entenderlo. Lo otro es quizás se podría aprovechar de estimular tipos de turismo de alto gasto, por ejemplo, conferencias. No sé si hay alguna forma de hacerlo, quizás tiene alguna propuesta la directora, pero quizás sería el momento para discutir esto. Y por último, estuve viendo la ley y claro, el tema yo creo que va a haber completo acuerdo, digamos, en el tema de favorecer las producciones audiovisuales con el tema del IVA. Pero claro, el control de lo que hacen las empresas chilenas que sean los partners de esta no va a ser tan fácil, porque esas empresas van a propósito de ciertos contratos pueden, no sé, adquirir activos o qué sé yo, que puedan estar como en una línea bien difusa, digamos, de qué es para la promoción de producciones audiovisuales para afuera y que son propias del funcionamiento de la empresa o del interés de los dueños de tenerlo y conseguirlo sin impuestos. Entonces creo que ahí, en el control, digamos, de que realmente el incentivo sea para la producción audiovisual de materias que van a ser básicamente proyectadas fuera de Chile. La ley no es clara en lo que dice, porque dice que en los dos, entonces uno podría proyectarlo en Mendoza, puede ser 100% chileno y tiene todas las granjerías sin que tenga los beneficios que estamos buscando. No sé, me preocupa, digamos, el control de esto. Creo que la idea está en la dirección correcta, pero me preocupa el control. Pero yo creo que uno de los temas más importantes y que va a generar quizás más discusión interna va a ser la gobernanza del fondo, y por lo menos la propuesta que usted nos hace, subsecretaria, a mí en lo personal no creo que hay que modificarla muchísimo, por lo menos respecto a lo que yo veo que le conviene al turismo, y asegurarnos de que los fondos sean utilizados para promoción del turismo de Chile en el mundo y no con intereses que puedan tener esto hacer harta plata, digamos. Entonces tiene que estar bien considerado. Hacemos y después le juntamos las palabras. Ofrezco la palabra al senador Pio. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a las dos subsecretarias, agradecer sus exposiciones. Voy a partir primero por turismo, que fue la última que expuse, y después en economía. El Comité de Ministros, si bien después se usan subsecretaría, la Subrey, se usa ProChile, no tiene considerado relaciones exteriores. Usted dijo, bueno, vamos a poner transporte, qué bueno que se sume transporte, pero, ¿sabe? Yo creo que ahí tenemos un problema estratégico. O sea, la promoción de Chile en el exterior es un tema estratégico país que lleva la Cancillería. Y no veo por qué el canciller no está, siendo que la tarea que ha llevado ProChile ha sido esencial. ProChile está
pues después podríamos ver en qué lugar está. O sea, tenemos una presencia activa. Y aquí viene la primera pregunta. ¿Tenemos una política internacional de turismo? ¿Tenemos una estrategia internacional? Pues lo que nos están presentando ahora es insuficiente. 4 años nada. Y más aún, evaluación al 4.º año. Si eso no, ¿de qué estamos hablando? Si esto es permanente, tenemos una riqueza única. El norte de Chile es el lugar más claro del mundo, por eso tenemos el 70% de la astronomía, o sea, y eso es un recurso natural inagotable, maravilloso. San Pedro de Atacama, un destino que está dentro del círculo de destinos esenciales, entonces esa riqueza hay que promoverla. La pregunta es cómo. Decimos audiovisual, pero vamos a devolver el día sin saber si se presentó o no la película. O sea, aquí estamos haciendo muchas suposiciones porque no tenemos una estrategia, no tenemos una métrica. ¿Qué vamos a ver? ¿Cuántos vamos a hacer para audiovisuales para el norte? ¿Cuánto para el sur? Pues si no, cualquiera se anota y hace lo que quiere. O sea, si no sabemos a dónde queremos llegar, da lo mismo lo que hagamos. Que vengan todos a hacer producción, a hacer cosas. Si no nos dan los recursos, o sea, hay que ver qué y para qué. Entonces, echo de menos esa política internacional de turismo, echo de menos la presencia de la Cancillería más activa y una estrategia que podamos medir año a año. Y ese es el tema para la subsecretaria de Hacienda. Yo creo que no es bueno ponerle al 4.º año cuando se terminaron los recursos de la medición. O sea, si no vamos viendo año a año, si vamos aumentando la cantidad de turistas, si esto efectivamente, porque un destino se privilegia cuando las personas están disponibles a volver de nuevo. O sea, tenemos capacidad para ver si alguien volvió, porque eso le da más valor al destino, o si extendió su estadía, que es otra de las métricas también que tenemos que tener. O sea, métricas. Necesitamos ponerle métricas para saber si efectivamente estamos haciendo lo que corresponde. Yo represento a la región que le da el ancho a Chile, de Rapa Nui y La Pascua hasta los Andes, en la misma distancia de Madrid a Moscú. Hay que tomarlo en ese sentido. Y Rapa Nui en sí es un destino que tiene que tener un tratamiento especial, porque más que llevar un audiovisual, es mejor llevar un conjunto musical. Y esa expresión atrae, o sea, no solo esto tiene que ser algo digital, sino que tiene que ser vivencial y experiencial. Fíjese que hay un tema que no está puesto acá, que es la difusión a través de museos. Y pongo el caso de Rapa Nui porque el Moai, que está en el Museo Británico, el que recibe una cantidad de gente increíble, y mucha gente que podría por eso venir. Y uno, si tuviera data, cuánta gente tomó la decisión de venir al Museo Británico, podría decir, mira, en realidad está bien que esté en ese lugar, bien cuidado, porque nos está ayudando. Pero no lo sabemos. Entonces, no tomamos decisiones basadas en hechos concretos. Yo lo que pediría, si es factible a la subsecretaria, trabajar en paralelo con esta política internacional de turismo, involucrar más a la Cancillería y definir bien con una estrategia dónde hacemos los esfuerzos. Porque no podemos estar promoviendo probablemente un año en la nieve, el otro año en el norte, y así vamos haciendo esfuerzos para lograr que esas cifras se manejen. Para la subsecretaria de Hacienda. Me preocupa el tema de no tener límites, en el sentido de, por ejemplo, la gente Tacna podría venir todos los días y sale con 500.000 pesos, 500.000 pesos, 500.000 pesos. Es decir, ¿cuál es el límite? Porque queramos o no, va a haber personas que van a querer abusar de estos sistemas. Entonces, hay que ver qué es un turista, una persona que viene una vez al año, 2 veces al año. ¿Dónde están puestos los límites? Las facturas de exportación, si van a considerar el pasaporte de la persona, ¿qué documento va a tener que presentar la persona para poder emitirla? ¿Cómo vamos a ver que no sean documentos que sean falsificados? Porque la gente no conoce un pasaporte de algún país. ¿Cuál va a ser el control que vamos a tener sobre esa data? O sea, crucemos los datos para ver si efectivamente la persona ingresó y salió y si eso nos está dando lo que esperamos. Tal como señaló el presidente, si se va a dejar un impuesto permanente, pese a que los impuestos no están indexados, pero sí entran al Tesoro Público, es bueno quizás mantener una política de permanente financiamiento de una industria tan importante. No hay industria más democrática porque pega a todo el mundo que el turismo. Pero, y aquí viene lo último, si no tenemos seguridad, la verdad es que no sacamos nada con promover porque no va a funcionar. O sea,
La seguridad es un requisito esencial, pero que no es para este proyecto. Es solo para tenerlo en mente que el destino tiene que ser seguro. Hay países que tienen policía de turismo, dedicados especialmente a cuidar a los turistas. Por lo pronto ahora es atraerlo. Preguntarle también a la subsecretaria de Hacienda en esto de la transformación digital, si está considerado el traducir las páginas web al portugués o al inglés para que la oferta hacia afuera sea desde el origen del que está promoviendo, porque necesitamos llegar a las pymes con esa capacidad. O sea, ¿qué capacidades van a tener ellos para poder adecuar sus plataformas para poder ofrecer servicios al extranjero? Eso sería. Muchas gracias, presidente. Ofrezco la palabra, senador, y después la senadora Carvajal. Gracias, presidente. Bueno, como dijo el senador Piu, la gobernanza es clave porque es donde finalmente se define el destino de estos recursos. Y en ese sentido creo que es algo que hay que darle vuelta y ahí yo creo que vamos a tener la oportunidad de escuchar a los diferentes gremios en cómo podemos nosotros digamos, tener una gobernanza que dé tranquilidad a los diferentes rubros que están inmersos en el mundo del turismo. Obviamente que es una industria que hay que desarrollar en nuestro país. Yo vengo de la región de Ñuble, donde durante muchos años, cuando nace el centro de esquí que hoy día es uno de los mejores de Sudamérica, hubo un esfuerzo privado que es el que, digamos, permite dar a conocer de manera internacional, incluso en esos años, estoy hablando 20, 30 años allá, atrás venían charter que llegaban al aeródromo de Chillán y que venían llenos de turistas brasileños y que llegaban al centro de esquí. Y ahí hay un esfuerzo que se hizo y que permitió finalmente el desarrollo de un centro de esquí. Sin ser en ese minuto, el más importante en Chile era el de Santiago, Farellón, La Barba y todo lo que... Entonces, pero eso uno dice... Sí, una promoción adecuada afuera permite el desarrollo. Pero también si yo hago esa promoción focalizada en un punto o en un área, va a ir en desmedro del resto. Por eso es que la gobernanza y cómo opera esta gobernanza es tan importante en cómo se van a administrar estos recursos. Por eso yo creo que ahí hay un elemento que es muy, muy, muy clave, porque también hay que establecer cuáles son los circuitos turísticos. ¿Cuáles son las gentilezas que le damos al turismo? Las gentilezas tienen que ver no solamente con impuestos, hay otros elementos, desde, no sé, en ciudades turísticas, normalmente el primer día no se paga parquímetro, que son cosas a lo mejor más locales, pero son parte de los beneficios que se tiene y que se le dan al turista por el hecho de ser turista. Pero si no tengo el establecimiento de circuitos que sean claves, porque en algún minuto la subsecretaria habló, por ejemplo, de el destino Sudamérica, todos los beneficios que puede tener, que es cuando uno hace cosas en conjunto. Me imagino que esto de las macrozonas también tiene que ver con cómo yo puedo dar diferentes alternativas al turista extranjero. Pero eso también tiene que tener un correlato, o sea, ¿cómo difundo yo los destinos? ¿Voy a difundir la nieve, voy a difundir la macrozona del sur? Y lo otro, comparto plenamente con el senador Piu, esto no se puede evaluar al cuarto año. O sea, hoy día tenemos la métrica necesaria para poder ir evaluando incluso mensualmente y comparativamente con respecto a los años anteriores y recuperar y superar los indicadores pre-pandemia. Entonces, creo que ahí hay que tener una proactividad mayor y no solamente esperar a un cuarto año para poder evaluar los resultados. Y respecto a lo audiovisual, yo tengo una duda. Comparto plenamente, yo creo que hay que dar la mayor cantidad de beneficios, evitar obviamente que esto se transforme en que
siempre dicen que echa la ley, echa la maula, no vamos a tener un efecto negativo, pero en la difusión audiovisual, cuando se va a exigir, por ejemplo, que aparezca el lugar, esto ¿por qué lo digo? Porque yo puedo tener realizar, por ejemplo, yo sé que en una de las películas de James Bond hay imágenes de Chile, ¿ya? Pero no necesariamente dice que son de Chile. Entonces, uno lo sabe, ¿ah? Pero el que la ve en el extranjero no tiene idea de que si no se dice, ¿ah? Entonces, creo que ahí hay un punto relevante, o sea, diga el país, que diga el lugar, no sé, ¿ah? Anteayer, con mis hijos, una película que es la de... se me fue el nombre, que es Una noche en el museo, una cosa así. Entonces, sale un Moai, ¿eh? Entonces dice que el Moai es de Isla de Pascua, o sea, pero no dice nada más. O sea, yo me imagino que no sé, un país europeo que digan Isla de Pascua, no necesariamente voy a asociarlo a nuestro país. Entonces, la pregunta es si para poder tener acceso a estas devoluciones en lo audiovisual voy a exigir que haya una mención o se refieran al lugar de donde es la imagen. Eso, presidente. Senadora Carvajal, pero antes voy a pedir que alarguemos unos 15 minutos para darle tiempo a las dos subsecretarias para responder todo, si es posible. Senadora Carvajal. Gracias, presidente. Saludar a la subsecretaria de Hacienda, Gete Werner, y también a la subsecretaria de Turismo, Verónica Pardo. Bueno, he tenido ocasión de leer la presentación que ustedes han mencionado. Me parece que es hora de mirar al turismo de un punto de vista más relevante, sobre todo los ingresos del país. Y en eso creo que vale la pena de pronto generar una mirada y una suerte de autocrítica de cómo nos hemos planteado frente al mundo y cómo hemos dejado que muchos países vecinos nuestros generen, incluso vendan nuestro destino como parte de ellos y como un todo. Si nosotros miramos la experiencia argentina y cómo venden la Patagonia, que es algo que uno escucha regularmente, incluso con territorios nuestros, es bien impresionante. O ver la promoción que hace Perú o que hace, no sé, cualquiera. Brasil, que decir que es un monstruo, pero en general. Entonces, mi primera pregunta es cómo nos hacemos cargo de esa historia que ha ido un poco invisibilizando las riquezas y sobre todo el patrimonio natural que tenemos, y cómo hoy día vamos a hacer frente a un escenario, una propuesta de un proyecto de ley que pretende salir a recapturar turistas, focalizándolos en Chile, aunque muchas veces el destino de los extranjeros europeos, asiáticos, no es solo Chile, es Sudamérica. Entonces, mi primera pregunta es cómo se enlaza esto en el contexto latinoamericano, particularmente con nuestros principales, digamos, para estos efectos, competidores que nos llevan harto camino trazado y mucha más experiencia en materia de promoción internacional, y otros que son nuestros hermanos argentinos. Lo segundo, también quiero generar un comentario que me nace decirlo. De promoción interna y de turismo nacional interno, valga la redundancia, hacemos poco o nada. Yo creo que hace más promoción de Chile, la en Chile o la TAM, que lo que hace nuestra propia Subsecretaría de Turismo. Y lo digo con mucho respeto. Porque al igual que el senador Sangüesa, yo vengo de una región que tiene una riqueza pero maravillosa, o sea, desde la vitivinicultura, la cordillera, Copquecura, Uchupereo, no sé, San Fabián de Alico, y podría seguir mencionando hasta Yungay, cada uno. Y la verdad es que muchas de las personas, nuestros connacionales, si uno les pregunta dónde queda Quinchamalí o si alguna vez han ido a las termas de Chillán, probablemente que es inalcanzable porque la democratización de la montaña nunca llegó, y el destino turístico para los centros invernales, particularmente para los centros regionales como los nuestros, implican un altísimo costo, incluso mucha inversión privada que hace imposible que un ciudadano pueda subir a la montaña, a nuestra montaña. Entonces creo que ahí una coordinación con el Ministerio de Bienes Nacionales y con el reconocer también los patrimonios naturales como un derecho al que deben acceder todos los ciudadanos, sobre todo de la región, creo que tenemos que hacer el link y también preocuparnos.
Pero bueno, como el punto no es ese, la segunda pregunta va a señalarle cómo vamos a coordinar. Primero, aquí se requiere una inversión privada a propósito de que haya, obviamente, una llegada de turistas que quieran quedarse por no sé cuántos días, pero que también quieran tener buenos servicios. Y en ese contexto a mí me gustaría preguntarle, por su intermedio, presidente de la subsecretaria, ¿cuál va a ser el componente, el espejo a nivel regional que va a permitir generar las oportunidades y generar los respaldos suficientes? Y aquí entro en otro tema que tiene que ver con los recursos para las cámaras de turismo, para las organizaciones, para los emprendedores dedicados al turismo desde el punto de vista local y regional. ¿Qué enlace se va a hacer? ¿Qué estrategia se va a abordar? Y por supuesto, ¿cuáles van a ser la fórmula de respaldo para que aquello ocurra? Y eso me hace sentido con lo que hoy día hemos recibido. Nosotros tenemos una súper baja ejecución presupuestaria a nivel regional. Y esto no tiene que ver muchas veces con los recursos, porque los recursos están disponibles. Tiene que ver con la gestión. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tal vez yo sé que es un tema que escapa a lo que puede ser la Subsecretaría de Turismo, pero a lo mejor sí la Subsecretaría de Hacienda. No quiero decir presionar, pero sí para monitorear qué ocurre con los enlaces nuestros regionales. Por ejemplo, los directores regionales de turismo, que yo no los veo, no existen. Y debo ser súper clara, no existen. Uno los ve cuando hay una inauguración, pero no se ve ni siquiera que están generando una estrategia que la pueda socializar con un diputado, con una senadora. No lo digo porque nos creamos que vamos a lo mejor a liderar la estrategia, pero por lo menos para tener conocimiento integrador de lo que significa una política nacional incorporada a nivel regional que permita ciertamente una colaboración más coordinada y mejor coordinada. Entonces, echo de menos eso y me encantaría un poco plantearlo. Yo sé que es muy larga mi pregunta con observaciones, pero alguna luz de lo que va a hacer para que efectivamente exijamos planes concretos regionales donde haya inversión, haya buena gestión, no tengamos que ir a fin de año, no sé, entregando recursos para cualquier cosa, sin entender que comunas como la nuestra, la región de Ñuble, que es una de las más vulnerables del país, la más pobre, con un capital patrimonial pero maravilloso, en donde el turismo, por cierto, es una oportunidad gigante que no la hemos aprovechado para poder conocer. Aquí tenemos 2 senadores, los únicos 2 senadores de la región de Ñuble están sentados aquí. ¿Ah? Y mire lo que le estoy diciendo, o sea, con harta propiedad. Le estamos diciendo, mejoren la gestión, porque de otra manera, la verdad es que va a ser imposible alcanzar los objetivos con muchos proyectos de ley que hay. Eso, presidente. Gracias, senadora. Le damos la palabra a la subsecretaria de Hacienda primero. Sí, Werner, presidente, por su después, intermedio. Y además voy a aprovechar de disculparme porque tengo que correr a la Comisión de Hacienda. A propósito de recursos, estamos viendo cumplimiento tributario. No, muy breve, solo, por supuesto, hay muchas más preguntas para la subsecretaria de Turismo, así que, pero respecto de cómo nosotros vemos este proyecto, en lo que se refiere a la duración del fondo, si bien es cierto, la tasa es de 1.25, es permanente. Recordar que este proyecto, si vemos la lámina del informe financiero, en la práctica, en el neto es solo gasto, no hay la recaudación, más bien viene a compensar en parte el fondo por la devolución del gasto tributario tanto por los turistas extranjeros como por la devolución de la industria audiovisual. Entonces no es un proyecto que venga a recaudar necesariamente, lo que entendemos que con estas medidas podemos potenciar que lleguen más turistas y por tanto entendemos esa devolución del IVA como una inversión. Pero por lo mismo es que se establece una duración de 4 años con una evaluación. Y quiero hacer una diferencia en los 2 tipos de evaluación que hay en el proyecto de ley. Hay una más permanente, que por supuesto cuando lo veamos, lo discutamos en particular, lo podemos revisar, que es un monitoreo anual de cómo está el fondo y cómo van los ingresos de turistas, etcétera. Y otra cosa es la 4 años, la evaluación de impacto. La evaluación de impacto por la metodología, la generación de un contrafactual, etcétera, y porque además se necesita que esté operando por más tiempo el instrumento, es la que se pone al 4º año,
que por eso habla de evaluación de impacto. Pero cuando veamos la discusión en particular, van a ver que hay una que es un monitoreo anual. Y creo que es importante hacer esa diferencia porque, por lo menos en mi profesión, la evaluación de impacto es muy distinta a un monitoreo. Y de hecho, en la misma ley de presupuesto anualmente hay programas que se evalúa el impacto y hay otros que son más bien en la lógica del monitoreo. Pero están las dos cosas y esa es la diferencia. Respecto de la devolución del IVA, bueno, a ver, aquí hubo harta discusión respecto de los turistas de larga estadía y también de que vienen muy de lejos versus aquellos que son de los países vecinos. A propósito de la pregunta de Tacna, pero también bueno, también depende de la composición de los parlamentarios en cada comisión, pero hay muchos ejemplos, ¿no es cierto?, en distintas regiones del país donde en algunos mucho más los argentinos que viven exactamente al lado, algunos realmente al lado, otros en otras regiones pueden ser más las personas que viven en Perú, etcétera. Entonces, ahí justamente hubo harta discusión y por lo mismo las indicaciones respecto de que esto es algo que yo llevo en mi equipaje. Entonces, el equipaje de alguien que va en avión está bien claro, es la maleta. Pero de alguien que va en un auto, bueno, ¿cuál es el límite que uno puede sentir que el equipaje personal y no genere incentivos a cruzar la frontera solo por un tema comercial? O sea, pero ahora, por último, si ese fuera el incentivo y aprovecho de gastar en el país, no es un problema per se. El problema per se es si yo vengo a comprar cosas para comercializar al otro lado de la cordillera, por ponerlo en un ejemplo, porque eso ya, bueno, sí, también al revés, por supuesto. Nosotros estamos controlando el comercio ilícito al revés, ¿no? Lo mismo nos gustaría que en esto no genere un incentivo. Entonces, por lo mismo es que aquí estamos acotándolo a la medida del equipaje. Y como el equipaje puede ser desde una joya muy cara, por lo mismo, y que ocupa nada de espacio, es que fueron parte de las discusiones que se tuvieron, es que por eso se puso el monto. El monto tiene un poco que ver con eso, porque también podría industria de lapislázuli, por ejemplo. Hay tipo de industria que nos interesa que se lleven, es parte del equipaje y puede ser que un valor muy bajo no lo capture. Pero eso es parte de la discusión y, por supuesto, la discusión en particular también se puede revisar. Pero también hay un límite de cantidad de veces, que son 2 veces al año. Entonces, tampoco es que, o sea, si yo vengo todos los fines de semana, cruzo, aquí ustedes dieron el ejemplo de Tacna, que es para los dos lados en todo caso, también van chilenos allá. Bueno, el punto es, son 2 veces en mi destino sobre los cuales puedo devolver el IVA. Ahora, respecto a la gobernanza, por supuesto que en la Cámara hubo harta discusión y de hecho parte de esa discusión es que terminó no habiendo cambio respecto a la gobernanza actual. De ahí claro, entonces si se rechaza todo queda lo que hoy día es la ley del turismo, que es lo que describió la subsecretaria. Y nosotros entendemos que la discusión en particular van a haber nuevamente audiencia y tenemos que buscar una gobernanza que permita adecuadamente generar una gobernanza público-privada. Nosotros creemos, importantemente, que esa público-privada tiene que ser, proponemos 8-8, puede ser 10-10, 5-5, es parte de la discusión, pero a nosotros por lo menos nos parece que tiene que ser misma cantidad de integrantes públicos y misma cantidad de integrantes privados. El punto es que la cantidad te permite un cierto nivel de diversidad de opiniones y actores, tanto del sector público como del sector privado. Nosotros sí consideramos que la Subdere tenía un rol importante porque es la que al final del día es la mirada de la región. También nos parece que tiene un nivel de importancia los gobiernos regionales, como además como complemento en la inversión pública que se tiene que hacer en los territorios, que además nosotros estamos impulsando, ¿no es cierto?, con el royalty, un conjunto de recursos que están llegando a las regiones y una parte importante de esos recursos, por ejemplo, podrían complementar la infraestructura que se requiere para recibir de mejor forma a los turistas. La ley va mucho más allá de eso. Primero, el gobierno es el que hace el reglamento, cómo se eligen. Segundo, entiendo que, no sé si el Senatur
puede simplemente no estar de acuerdo con lo que propone la comisión y puede hacer lo que se hizo el año anterior. O sea, en la gobernanza que está propuesta, el gobierno turno tiene total y absoluto poder sobre qué hacer sobre los recursos. Por lo menos eso es lo que está hoy día en la cuestión, y eso claramente va a ser un elemento de contención. O sea, por lo menos para mí, Sí, nosotros, yo no quiero senador, ver si van a hacer una publicidad de Santiago. Era la alcaldesa Iracy Hasler haciendo vengan a ver el patrimonio cultural de Santiago. Entonces, esto es una discusión. sí, voy a contestar solo para terminar de ver los temas, y por supuesto la subsecretaria de Turismo se puede referir más a la gobernanza. Lo que nosotros aquí quisimos exponer era lo que se propuso a propósito del debate de las audiencias de la Cámara. Entendemos que no es un debate que se ha agotado, y parte de la discusión en particular es escuchar las distintas visiones, y también desde ya nosotros proponemos, si les parece, presidente, por su intermedio a los senadores y a la senadora, generar una mesa de asesores para ir trabajando en paralelo a las audiencias, las eventuales indicaciones que surjan una vez que por supuesto hay que llevar si es que tienen a bien llevar en algún momento aprobación en general a la sala y después tener un plazo de indicaciones, pero desde ya las podemos trabajar. No estamos cerrados. Lo que sí quiero decir es que a nosotros nos parece importante que de verdad exista una materialización de esta gobernanza público-privada, y por supuesto que haya representatividad de los distintos territorios. Para volver al tema del IVA, nosotros entendemos que esto es con la película. O sea, no se trata de venir acá, fracasó el proyecto. Bueno, siempre a veces pueden fracasar los proyectos, pero podemos revisar también en la discusión en particular respecto de qué cosas se pueden poner para asegurar, por un lado, de que la película se proyecte en el extranjero, y segundo, que los créditos, que creo que esa es la forma en que se llaman los textos que aparecen al final, porque no van a ser en la mitad de la película esto se grabó acá, porque si estamos hablando de que estamos en Star Wars, no creo que digan estamos en el desierto de Atacama, no va a servir, pero después los créditos aparezca que tal escena fueron, y eso podemos revisar si es que es necesario. Nosotros lo habíamos pensado más bien en temas no legales, pero uno podría eventualmente ver si es que eso requiere de ponerlo en los créditos. Sí, es que se le sí. Ya, respecto a la factura de exportación, ojo que ya hay un control, porque hoy día los turistas extranjeros no pagan IVA en el alojamiento, y para eso se les hace la factura de exportación. ¿Ya? Puede ser que haya, evidentemente las cadenas más grandes lo hacen, es automático, le piden el pasaporte, además pagan con una tarjeta, eso también es importante. El mecanismo de control es doble, es pasaporte y tarjeta de crédito no emitida en el territorio nacional, son las dos cosas. ¿Ya? Y eso es algo fácilmente de programar en cualquiera de los POS, digamos, en las maquinitas. ¿Eh? De hecho, en otros países, Uruguay, por ejemplo, cuando uno paga con la tarjeta extranjera, automáticamente le aparece devolución del IVA en varios comercios y también en los hoteles. Entonces, eso es algo que no es difícil de hacer, hoy día ya se hace, la diferencia es que los más chicos no lo hacen, porque para ellos es más complejo la factura de exportación, es lo que nos señalaron. Nosotros aquí estamos proponiendo hacerlo en pesos y un conjunto de formas para que también les sea más fácil. Si no lo hacen y son comercio, digamos, con iniciación de actividad, etcétera, significa que cuando le emiten la boleta al turista extranjero le están cobrando el 19%. Y por tanto, en la práctica, para ellos también sería algo beneficioso. Eso yo diría como en relación a las preguntas que me parece puedo abordar desde el Ministerio de Hacienda, pero desde ya muy disponible a tener una mesa de trabajo para que a medida que avance la discusión y tramitación de este proyecto de ley podamos trabajar en las indicaciones. Subsecretaria. Muchas gracias. Bueno, y despedimos a la subsecretaria Werner, que nos avisó de antemano que tenía que irse raudamente. Subsecretaria Pardo. Por su intermedio, presidente, aprovecho
esto es parte de las preguntas que hicieron. La senadora lo preguntó, lanzamos hace un mes, se lo voy a dejar. Presidente, tenemos muy pocos libros, no es que no quiera compartirle, está descargable. Lo siento, Estado Verde, puedo conseguirle más, pero no tengo. Pero dicho lo anterior, ¿por qué muestro esto? Porque efectivamente fue una petición del presidente que se hace cargo, lo que bien dice la senadora, cómo tenemos una estrategia de turismo que dé cuenta de 3 cosas que son relevantes. Uno, el principal atractivo turístico de nuestro país es la naturaleza, pero no es solo la naturaleza, que es el segundo punto, por eso es sostenible y no sustentable. Perdón que me tomo unos minutitos en esto, porque es un activador económico esencial, porque es un desarrollo social muy relevante y porque efectivamente la perspectiva que estamos poniendo sobre el tema de naturaleza no es de recursos naturales, sino que más bien de un capital natural que podamos darle el potencial que tiene que tener. Y esto se hizo a propósito del punto que usted planteaba y que los 2 senadores son de la misma región, cómo tenemos una estrategia que da cuenta de lo que cada región necesita. Y ahí una articulación fundamental, están los últimos pasos, justamente a propósito también de la gobernanza, cómo trabajamos con los gobiernos regionales. Nosotros tenemos, junto con la estrategia, una pendrive que da cuenta de todo lo levantado en la región y se lo vamos a entregar a los gobernadores o gobernadoras electas, porque hemos hecho la intención de entregarla ahora, pero ya están en campaña y muchos me han dicho me interesa, pero la verdad es que queremos que en paralelo estamos trabajando con los equipos, estamos capacitando, pero que cada gobierno regional, tal cual como usted preguntaba, declare su política de turismo. Por lo menos 14 de las 16 regiones lo tienen dentro de sus 3 principales actividades económicas, pero a la hora de hacer fondos de desarrollo regional no necesariamente tiene una política de turismo declarada, y al no tenerla tenemos que estar pidiendo recursos o complementando los recursos, y la verdad que ahí sumo parte de lo que usted mencionaba. ¿Cómo estamos trabajando nosotros? Y eso es el esfuerzo fundamental. Yo soy una convencida que la mejor manera de trabajar en el servicio público es trabajar alineadamente, de manera conjunta con los otros servicios públicos, de manera más eficiente. Yo no quiero, en particular, sin duda que quiero más plata, sobre todo para la promoción internacional, porque eso es solo algo de materia legal que le toca a turismo, pero en muchos otros temas estamos trabajando de manera conjunta con muchos otros actores, y ahí tiene toda la razón. El Ministerio de Relaciones Exteriores sí es parte, de hecho, del Consejo Resolutivo. Estamos trabajando con ProChile, estamos trabajando con Invest Chile, estamos trabajando con Imagen Chile, y ahí aprovecho también tomar otro punto, voy a ir uniendo varios puntos. Nosotros hoy día en el comité estamos trabajando de manera conjunta, y existe una página, senador, para que ustedes sepan, que se llama Chile es Tuyo, y también existe Chile Travel. Chile Travel está escrita en portugués, está escrita en español. Comparto con usted, senadora, que no tenemos toda la plata que quisiéramos para la promoción nacional, estamos trabajando en eso, mucho de eso, y ahí tomo un punto, senador, el turismo MAIS, que es el turismo de congresos y eventos, es un turismo que estamos desarrollando más, es la 13ª economía mundial en términos de turismo, por eso existen los Convention Bureau en distintas regiones para promover, y ahí tiene otra acepción más, no solo ese turismo gasta más, gasta 4 veces más, 70% de los que vienen a un turismo a congresos vuelven a venir al país, se quedan más días, tenemos indicadores de día por país, pero además hoy día, a propósito de los para y los panamericanos, estamos también promoviendo los eventos deportivos, o sea, hasta hoy día los turismos MAIS ha estado concentrado en turismo de congresos, hemos estado ayudando y trabajando como Senatur. Me encantaría que nos viéramos más, senadora. Yo estoy absolutamente de acuerdo con usted que nos vemos poco. En parte fue, varios de nuestros directores se demoraron por lo menos 1 año y medio en que estuvieran en los cargos a propósito de los procesos propios de la alta dirección pública, pero hoy día estamos en terreno, estamos trabajando con los gobiernos regionales, está la gobernanza propuesta de cómo queremos que se trabaje de manera articulada y no en muchas mesas en paralelo, que es lo que está pasando y hace que no seamos suficientemente eficientes. Y con respecto a los turismos MAIS, estamos efectivamente trabajando con los Convention Bureau, que son las organizaciones público-privadas que están en las distintas regiones atrayendo congresos. Para que ustedes sepan, y es parte muy relevante, aquí está la estrategia de posicionamiento de Chile. Estamos postulando y estamos en finales con Canadá de ser tener el Congreso Mundial de Turismo Aventura en Chile el próximo año. ¿Y por qué comentó esto? A propósito de su pregunta, senador, nuestra estrategia, y sí se hizo un estudio, tenemos un estudio de marketing internacional que yo sé que están sobrevendidos en tiempo, se los puedo hacer llegar, me puedo juntar con ustedes, se los puedo entregar. No hay una comisión de turismo, pero tengo toda esa información. Presidente. Sí. Para que no hable tan rápido. Voy con toda Igual la idea. tenemos 10 minutos. Pero no, sería súper importante, y se lo propongo, presidente, a la subsecretaria, como dato.
Como ya le decíamos, somos 2 senadores de la región de Ñuble, los 2 de la Comisión de Economía, y tenemos que escucharle a ustedes lo que está hablando, porque la verdad que nadie nos ha dicho ni ha contado eso en la región. O sea, Ya, voy rápido en realidad, porque la vez pasada... Pero mi propuesta es que ojalá ustedes puedan darse el tiempo de la subsecretaría para invitarnos a la Comisión de Economía a una reunión, convengamos la hora, y nos puedan exponer claramente. Porque, Ni un problema. de verdad que es bien poco gustoso tener que ser parte de esta economía para escuchar lo que están haciendo los servicios. Entonces sería interesante que que no lo hicieron en regiones, lo haga usted como subsecretaria y yo disponible a ir cuando ustedes nos convoquen y ahí nos puede dar cuenta de todo esto. Perfecto, me hago cargo el punto, voy a ir un poco más lento, es que no sé cuántas tablas más tienen y tuve que correr la vez pasada, pero entonces he estado, voy a darle algunas datas, efectivamente medimos la cantidad de turistas por el perfil de turistas que llegan y por la cantidad de días que se quedan. Datos súper relevantes, nosotros tenemos indicadores y feliz de compartírselo. Por ejemplo, solamente en el mes de julio llegó el doble de cantidad de brasileros. Algunos medios han hecho creer, y esto no es por mi ego personal, sino que porque creo que es relevante compartir con ustedes la política pública. No es solo porque tenemos más nieve, es porque el año pasado, a sabiendas que nos iba a costar recuperar los mercados de larga distancia, los europeos son contraestación y además se demoran un año en planificar, nos pusimos en objetivo, a propósito del plan de marketing internacional, de entender a Brasil no solo como un país, sino que al menos como 7 estados. ¿Quién logró eso? Que hoy día tengamos 10 conectividades distintas con Brasil. No teníamos antes conectividades con Brasilia, que nos abre todo el nordeste brasilero. Hoy día tenemos con Brasilia, con Foz de Iguazú, con Belo Horizonte. ¿Qué da prueba esto? Esto significa no solo tener conectividad, estamos haciendo roadshow, estamos haciendo fan trip, estamos yendo al Chile Week, tengo Chile Week la próxima semana, se hizo uno al anterior, estamos trabajando con ProChile, justamente en el entendido que ProChile es una institución que tiene que acompañar a las empresas a que aprendan a exportar y nosotros hacer la promoción, trabajamos en conjunto. Y efectivamente no son parte legal del Comité de Ministros, pero están y tengo coordinación permanente con las instituciones que de ellos dependen, como Imagen Chile y como ProChile. ¿Y por qué pongo esto en contexto? Porque lo que ocurrió con los brasileros es muy relevante. Los brasileros son los que más gastan cuando vienen a Chile, $103 diarios. Versus los argentinos que vienen más, pero gastan solo $34 diarios. Se quedan 7,4 días promedio. Ahora, sin duda, ese otro indicador que usted planteaba, senador, es muy relevante. Cuando hablamos de los europeos, se quedan 15,3 días promedio. Sin duda queremos que quedan más europeos. Ahora estamos trabajando justamente en eso. Hay 4 países donde hoy día nosotros estamos trabajando con mucha fuerza la promoción de Chile. Y no se preocupe, senador, no hay ninguna cara visible de ninguna autoridad nacional en nuestra promoción internacional. Yo creo en la promoción país y trabajamos en la promoción país. No trabajamos en las especificidades de cada territorio porque lo que estamos promoviendo efectivamente es esta la marca que es Chile Travel, esa. Y esa sale poco en esta porque esa es la estrategia nacional. Lo que estamos haciendo al hacer esta mirada, cuando hablamos de Europa, los 4 países que estamos con el presupuesto que tenemos, abro paréntesis ahí, relevante, cuando más tuvimos presupuesto fue Bachelet 2. Y no es que se acabara en Piñera 2, fue que por la pandemia se cortó a la mitad, obviamente, porque no se hacía promoción internacional. Entonces, volver a tener los fondos que teníamos, que tuvimos con Bachelet 2, que fue 14.700.000, es lo que nosotros necesitamos hoy día. Hoy día tenemos 8.700 millones. Sí, pero lo digo con claridad porque efectivamente luego Piñera, a propósito de la pandemia, se cortó todo eso. Entonces hoy día volver, ustedes bien saben que cuando uno trabaja con la DIPRES va en porcentaje al año anterior. Por eso es tan relevante esta ley. Aquí un dato que es relevante. Con este Fondo de Promoción Internacional tiene por objetivo aumentar a 1 millón de turistas más. Más o menos, nuevamente indicadores, $10 de promoción internacional hacen a un turista promedio son $65 diarios de gasto. Eso es lo que estamos nosotros potenciando. Este año nuestra proyección es llegar a 4.700.000. Están llegando. Sabemos que necesitamos mostrarles más, pero al menos los brasileños también tenemos data de eso y también se las puedo entregar. Están llegando hasta San Pedro de Atacama y están llegando hasta Aysén los brasileros. La perspectiva de que solo llegan a Santiago del Paraíso es una perspectiva en función de la percepción que tenemos porque más o menos habitamos más gente ahí, pero están llegando a más lugares del territorio. Claro que nos encantaría que llegaran a la Patagonia por un tema de soberanía también y ahí por su intermedio, presidente,
es algo que nosotros queremos proponer y estamos trabajando en esa perspectiva porque es muy relevante. Toda la mirada de cruceros que genera un PIB muy relevante para las regiones del sur la está tomando con mucha fuerza Argentina y nosotros queremos aumentar la promoción internacional justamente, y aquí les comento que hace 3 semanas fui a Uruguay a un congreso de cruceros justamente porque la intención que tenemos es hacer una venta conjunta de cruceros. ¿Por qué? Porque cuando venden cruceros llegan por Brasil, por el norte, y llegan justamente hasta Argentina por la Patagonia y no nos están incorporando a nosotros. ¿Cuál fue el acuerdo que tomé con el ministro de Turismo de Brasil a propósito de la avenida del presidente Lula, que es donde firmamos un acuerdo de promoción, que a la Feria Internacional Sea Trade, que es en abril, vamos a ir en conjunto? Y eso para nosotros es una tremenda ventaja porque los cruceros entran por Brasil, llegan hasta Uruguay y en general llegaban solamente hasta Ushuaia, donde es el mayor puerto que tenemos. Hoy día, a propósito de lo que está haciendo el gobernador, que ya puso un fondo en Magallanes, en el fondo vamos a poder tener un puerto más grande y de esa manera potenciar el turismo de cruceros en ese lado. Entonces, en términos generales, yo creo que hay hartas cosas más que me preguntaron, pero más o menos comento varios de los temas que ustedes me dijeron. Y sí, estoy de 2 cositas más. El impuesto permanente, el fondo a 4 años, nosotros quisiéramos fuera más largo plazo. Efectivamente estamos buscando cuáles son todos los mecanismos, es relevante, pero es un tema que hay que ver cómo nosotros estamos siendo evaluados de manera permanente. Estoy segura que lo que estamos haciendo tiene el apoyo de la empresa privada. Los gremios están tranquilos, se lo pueden preguntar a ellos, hemos estado trabajando muy bien. Yo estoy de acuerdo con que puede ser una complicación, pero hoy día quienes están sentados a la mesa son quienes tienen que estar sentados a la mesa. No tenemos, si en el momento que haya otro gobierno del otro lado, les va a pasar exactamente lo mismo. Necesitamos tener un equilibrio y diversidad en la conversación. Senador, créame que de verdad el reglamento lo que da cuenta es de un acuerdo de muy buen trabajo que se ha hecho en conjunto. Prueba de lo anterior. Yo no sé si se acuerdan, probablemente se acuerdan, el año pasado más o menos a esta altura hubo un video que dio vuelta que nos estábamos yendo en una feria en Francia y que salía un letrero muy pequeñito de Chile, voy para el 18 de septiembre, voy a tener que estar en esa feria ya, estaré representando a nuestro país. Había sido un acuerdo público-privado tomado, FEDETUR, que es la mayor federación turística, estaba de acuerdo con que no fuéramos a esa feria. Alguien lo levantó, ahora logramos achicar otros stands, los stands que se van con la imagen de Chile. Estoy de acuerdo que tenemos que tener más posicionamiento interno de la imagen Chile, estamos también trabajando eso, pero efectivamente el fondo como lo estamos trabajando de manera público-privada muy bien evaluado. El pero que usted plantea de cómo se evalúan, lo que nosotros hacemos es levantar quiénes en general son, y así a mí sí me parece en ese sentido, estoy de acuerdo que Subdere para la promoción internacional podría tener menos relevancia, quizá uno podría pensar en que solo los organismos de carácter de implicancia internacional podrían estar más presentes, sin duda, para la promoción nacional son muy relevantes porque tienen cuidan el tema regional, la infraestructura dentro de otro, y efectivamente es una propuesta, senador, que nosotros también estábamos haciendo. Entiendo entonces que estaría disponible a modificar la propuesta de gobernanza que nos mostró en la diapositiva. Entonces. Yo lo que le podría proponer es que escucháramos a todas las federaciones que vienen. El único punto que nos salió en la conversación es, por ejemplo, a mí sí me hace sentido que algún gremio que represente los alojamientos esté modificado, porque ellos van a recaudar y me parece que es muy lógico, ¿no? Sí, por ejemplo, pero asegurar algún gremio en particular es muy complicado porque... Otro dato que es relevante, solo 30% del turismo está gremializado, y eso no es porque no quieran, sí, pero son unipersonales, o sea, son 193.000 empresas, casi 90% son MIPYMES y muchas unipersonales, entonces la gremialización se hace muy difícil porque son unipersonales. Estamos trabajando en eso. Estamos trabajando en eso, estoy de acuerdo, senadora. Ahora, el territorio es de una microgranularización tan alta que uno de los desafíos, y está en el presupuesto demandado para el próximo año, es cómo trabajamos de mayor manera en términos de información a... Hay un tema de cultura también, pero estamos de acuerdo, somos 34 personas, en todo caso la subsecretaría para todo el país, o sea, estamos haciendo toda la pega que podemos y por eso es tan clave la articulación con los otros ministerios para poder hacer mejor la pega.
Senador Piu y senadora Carvajal. Sí, muchas gracias, presidente. Muy clara todas las apreciaciones. Qué bueno saber que tenemos el libro al 2035. Bueno, el 2036 Valparaíso cumple 500 años. Sí, vamos a tratar de ponerlo también porque el valor de lo cultural también es esencial y hay que conectarse con mercado. El mercado español, por ejemplo, es un mercado que es directo. Presidente, yo creo que de todo lo que hemos conversado, una de las necesidades es poder mantener un fondo permanente de promoción internacional y esto se puede indexar. O sea, aquí se habló de $2 por persona. Se pensaban en 5 millones, esos son los 10 millones. Pero bueno, si llegaron 4 millones, pueden ser 8 millones de dólares. O sea, ¿a qué voy? Esto podría quedar indexado en forma permanente, no necesariamente... No por el impuesto, no por el impuesto. Estoy hablando como a la cantidad de turistas. Por presupuesto. O sea, el tema es métrica. O sea, si vamos, claro, queremos más, tenemos que poner un poco más, pero contra algo, porque si cada uno deja entre 50 y 100 dólares diarios, o sea, no es menor, o sea, estoy haciendo una pequeña inversión para poder recaudar algo bastante importante, tanto en impuestos como para la industria local. Entonces, es un tema a discutir el modelo de financiamiento permanente, no lo puntual que estamos viendo ahora. Gracias, presidente. Senadora Carvajal. Muy breve, que tiene que ver con otro tema, pero que es súper importante, creo que las puertas de entrada a Chile. Punto aparte, aeropuertos, imaginable que es lo poco amigable que resulta ser llegar a Chile para un extranjero. Punto aparte, la excesiva revisión y hasta me atrevo a decir un trato no muy deferente a algunos organismos asociados, y creo que hoy día cuando hay mucho turismo vía aérea, pasajes low cost, donde la gente se mueve mucho, nos movemos mucho, creo que algo súper relevante, sobre todo para la tercera edad a propósito de la movilidad interna, y por supuesto que a mí me interesa muchísimo insistir sobre el tema interno, cómo generamos condiciones que adecúen los estándares, pero que además nos permitan fomentar el turismo a nivel interno, y me quedo con eso pendiente. Gracias, presidente. ¿Quisiera decir algo, su secretario, antes de terminar? Sí, por ciento medio, presidente. Dos temas muy pequeños más que no hice la bajada de la estrategia. La estrategia nacional pretende posicionar y seguir posicionando a Chile como destino de turismo aventura. Hace 10 años que ganamos el premio de manera sucesiva de los Oscar del turismo, los World Travel Awards. Y cuando hablamos de turismo aventura, me es muy relevante comentarles que la definición internacional ha ido mutando. Ya no es la persona deportista que hace una actividad deportiva al aire libre, sino que es la experiencia de la naturaleza, que es nuestro principal atractivo turístico, pero la gente ya no viene a quedarse solo por el atractivo turístico y se baja con alguna actividad que nosotros la estamos bajando por la gastronomía. Por eso es que da cuenta acá de la cazuela. O sea, estamos nosotros de verdad empujando que las gastronomías regionales se hagan presentes. Ayer tuve una mesa de trabajo justo de eso, con todos los que articulan la gastronomía. Voy a dar un ejemplo súper corto en esto. En Iquique a mí me ofrecieron salmón y yo le dije, ¿por qué? Porque los turistas nos piden salmón. Y yo le digo, ¿pero cómo? Y nos ofrecen pesacha. Entonces lo que estamos trabajando es con la acuicultura y la agricultura regional para que la oferta sea, ya sea de los platos típicos de Chile, como también de los platos que se pueden desarrollar a propósito de la despensa regional. Estamos trabajando en esa línea. Y la segunda bajada es la experiencia cultural. Estamos potenciando que efectivamente, a propósito de alguno de ustedes me planteó el tema de los museos, que la experiencia cultural también sea regional, entonces me era relevante. Y lo último, con respecto al aeropuerto, estamos trabajando, esto sale de esta conversación, pero es importante comentarlo, estamos trabajando con el Ministerio de Transporte y con el Interior, indicaciones a la ley que nos permite resguardar algunos de los temas que hoy día no tienen multa. Los hacheros y los dueños de los taxis piratas hoy día no tienen multa. Estamos trabajando en eso, espero poder darle buenas noticias en poco tiempo, porque efectivamente es un dolor gigante, comparto, no, senadora, o sea, sufro con eso, en eso estamos, pero sí lo tengo, ayer estuvimos trabajando en eso, sí. A resguardar los intereses de los concesionarios del aeropuerto y a instar a la gente así bájese. Tenemos indicadores también, ayer justamente con su secretario Monsalve armamos indicadores del proceso completo y se los podemos entregar, pero estamos trabajando en eso, espero en poco tiempo. Mi objetivo era llegar a los turistas igual del año 2019, lo logramos, estamos 1,3% más arriba. Ahora me voy a poner con fuerza a trabajar en el resto. Créame, una data relevante, tenemos más turistas orgánicamente a Estados Unidos, 2,3% más. La seguridad, por suerte,
sabiendo que estamos en una tensión interna, no nos está afectando con los turistas de manera internacional, así que hoy día nos estamos ocupando con fuerza de eso. El turismo interno ha aumentado, antes teníamos 60-40, 60% turismo nacional, 40% internacional, hoy día tenemos 70-30 y efectivamente estamos aumentando. Nosotros esperamos, absolutamente, por eso le di todo el punto en antes, esperamos nosotros hacer una campaña, no tenemos todos los recursos que quisiéramos, pero sí tenemos mayor articulación y esperamos para el verano aumentar una campaña de promoción interna. Bien, vamos a hacer entonces la mesa que propuso la subsecretaria Werner. Me imagino que por supuesto con la subsecretaria también y vamos a contactar entonces a todos los asesores para poder ir avanzando un poco más rápido. ¿Les parece? Bien, acordado, ya habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta y vamos a recibir entonces el libro.